Es cardiópata, no puede pujar. Preparen el quirófano para cesárea ya. Alto ahí. Si piensas que cardiopatía es igual a cesárea, estás cometiendo un grave error. Hola a todos. Sean bienvenidos a esta primera serie de videos. Y vamos a empezar con una trilogía. Es decir, vamos a hacer 3 videos relacionados con cardiobstetricia. ¿Por qué empezar con cardiobstetricia? Porque es justamente un área muy descuidada de la medicina, donde tenemos cada vez mayor número de pacientes con patologías cardíacas que están embarazadas y que desafortunadamente tenemos muchos mitos y mucha información que no es lo suficientemente clara y que por tanto podría generarnos dificultades. Esta trilogía que he decidido llamar ¿Qué es la cardiobstetricia? ¿Cuáles son los puntos claves que todo médico debería conocer? La primera parte va a ser el trabajo en equipo. ¿Y por qué empezar justamente hablando de cardiobstetricia? Cuando le preguntamos a la gente, a nuestros estudiantes, en los diferentes momentos de formación, ¿qué es la cardiobstetricia? Lo primero que hacen es una cara como si estuvieran viendo una película de terror, porque hay mucho desconocimiento y mucho temor en cómo afrontar a estas pacientes. Lo otro, en el mejor de los escenarios, es un seminario de 1 hora en la formación del cardiólogo. De pronto, el internista sí es muy afortunado, pero muchas veces no tiene ningún tipo de contacto con este tipo de pacientes. O tal vez podría ser una nueva especialidad. Pero para que no suene a que esto es un invento ahorita de cualquier grupo de cardiólogos, realmente podemos mostrar en esta diapositiva cómo el doctor Eugene Braunwald, una gran autoridad en la cardiología, escribe este artículo justamente proponiendo que definitivamente la cardiobstetricia debe catalogarse como una nueva especialidad. Ahora bien, ¿qué es entonces la cardiobstetricia? ¿Cómo podríamos definirla? La cardiobstetricia es ese campo de la medicina que brinda el cuidado a las pacientes con enfermedad cardíaca o que tienen factores de riesgo cardiovascular a través del continuo del embarazo, desde la preconcepción y hasta el más allá. Y ese más allá vamos a ver que es fundamental, porque ese más allá es lo que nos va a hablar de cómo realmente la cardiobstetricia va a estar presente en todo el ciclo vital de la mujer. Desde el nacimiento en aquellas mujeres que tienen una cardiopatía congénita y desde allí debería empezar la cardiobstetricia, hasta el resto de su vida en aquellas mujeres que van a tener factores de riesgo específicos de la mujer o relacionados con el embarazo que van a condicionar justamente su salud cardiovascular. Pero ¿por qué es importante hablar de cardiobstetricia? Pues resulta que esto no es infrecuente. Si bien los embarazos han venido disminuyendo y la tasa de natalidad en el mundo es una realidad que ha venido disminuyendo y en Colombia esto sí que ha venido pasando en los últimos años, hay que tener presente que hasta el 4% de los embarazos pueden tener algún tipo de complicación cardiovascular, por lo que no es para nada infrecuente que esto se ha visto con un aumento de pacientes que tienen patología cardiovascular justamente porque hoy en día las mujeres tienden a embarazarse de una forma más tardía. Desafortunadamente, con frecuencia tienen factores de riesgo cardiovascular por esa edad más tardía y por nuestros malos hábitos de salud general. Y por otro lado, tenemos el manejo de pacientes con cardiopatías congénitas que antes en las patologías más complejas no alcanzaban a llegar a la edad reproductiva, pero que hoy en día sí logran llegar. Es por esto que todas estas pacientes ante la complejidad deberían ser manejadas por un equipo multidisciplinario y por eso el día de hoy este es el primer tema del que vamos a hablar y es ese trabajo en equipo. ¿Y por qué la cardiobstetricia se volvió importante? Aquí vemos en estas gráficas cómo en los Estados Unidos las patologías obstétricas han ido disminuyendo en el tiempo, mientras que las enfermedades, las muertes maternas asociadas con enfermedad cardíaca han ido en aumento. Y vemos cómo en el Reino Unido, en sus informes recientes, la enfermedad cardiovascular se ha vuelto la principal causa de muerte materna, inclusive por encima de cualquier otra causa obstétrica. Y aquí vemos los registros más importantes del mundo que hay en cardiobstetricia. El registro CARPREG, en su versión 1 y 2, que es el registro canadiense de enfermedad cardíaca y embarazo. El SAHARA, que es un registro de los Países Bajos, pero que tiene como particularidad que solamente valoró pacientes con cardiopatías congénitas y que en su mayoría estaban reparadas.
El ROPAC, que es el Registro Europeo de Embarazo y Enfermedad Cardíaca, que es el registro más grande de embarazos en el mundo, en el cual tuvimos la oportunidad de poder participar, y el REMEC, que es un registro en el que he venido trabajando. ¿Y qué nos han mostrado estos registros? Que los desenlaces cardiovasculares van entre un 7,6 y un 13%, entendiendo que el más bajo es el Sahara, que fue pacientes solo con cardiopatías congénitas, que veremos más adelante que en general tienen un mejor pronóstico si son corregidas, por supuesto. Los desenlaces obstétricos estuvieron también alrededor del 12% hasta el 17%, pero vean ustedes, y aquí radica la importancia también, que el tema no solamente es con la madre, sino también con el feto, donde uno de cada tres o uno de cada cuatro niños va a tener algún tipo de complicación asociada con la gestación. En Colombia, ¿qué datos tenemos? Realmente las publicaciones en nuestro medio no son muchas, así como desafortunadamente en general en América Latina no tenemos muchas publicaciones al respecto, pero datos nuestros nos indican como el 52%, estos fueron datos de un registro retrospectivo realizado entre el 2011 y el 2015, donde donde encontramos que el 52% de las pacientes tenían cardiopatías congénitas como diagnóstico primario, seguido por la enfermedad valvular y en tercer lugar las arritmias cardíacas, posteriormente las cardiopatías de diferentes orígenes y seguido por la hipertensión pulmonar. Sin embargo, ustedes ven como unos datos ya de un registro prospectivo que se llama el registro de embarazo y enfermedad cardíaca, que llevamos un grupo de especialistas que hemos trabajado en este tema, encuentra como las cardiopatías congénitas siguen siendo la principal causa de consulta, aunque muy parejo en un cabeza a cabeza con las arritmias, porque ya hay también una mayor sensibilización en la detección de estas pacientes. Tercero sigue siendo la enfermedad valvular, cuarto las cardiopatías de diferente origen y quinto y preocupantemente aumentando la hipertensión pulmonar, cosa que es muy preocupante dado que es tal vez la patología que peor pronóstico tiene. Pero hay una cosa muy importante y por eso es que hoy vamos a hablar de por qué los equipos multidisciplinarios y por qué el trabajo en equipo es fundamental. Ustedes pueden ver acá, estos son datos de justamente el registro ROPAC, el cual en sus 10 años del ROPAC 1 evidenció cómo a medida que el tiempo pasó, las pacientes con OMS 4, que vamos a ver en nuestra próxima charla, en nuestro próximo video, cómo son las pacientes de mayor riesgo de complicaciones, fueron aumentando a medida que el registro se fue desarrollando. Sin embargo, paradójicamente, a pesar de que las pacientes más graves iban aumentando, las tasas de eventos de muerte materna y falla cardíaca fueron disminuyendo en el registro. Y básicamente esto se explica justamente por ese trabajo en equipo, ese trabajo multidisciplinario que vemos. Y aquí vemos cómo la hipertensión pulmonar y las cardiopatías son la principal causa de complicaciones de mortalidad y falla cardíaca en estas pacientes, mientras que las cardiopatías congénitas no tanto, y por eso veíamos como en el Sahara eran tal vez los que mejores desenlaces tenían. Y justamente nosotros en uno de nuestros estudios pudimos demostrar que eso aplica para nuestro medio, que el cuidado integral de la paciente, ese manejo multidisciplinario impacta. Este estudio, que fue muy al inicio del registro de embarazo de enfermedad cardíaca en el que nosotros hemos participado en nuestro país, mostró cómo pacientes que tenían un seguimiento que llamamos semiestructurado, porque para este momento no tenían todas las valoraciones que idealmente deberían tener, pero que al menos tenían un seguimiento comparado contra pacientes que no tenían ningún tipo de seguimiento, sino que llegaban a la atención del parto sin una valoración previa, tenían unos desenlaces similares, incluso numéricamente eran mejores, pero siendo juiciosos con la evidencia y no con tendencias, como les decía en mi video de presentación, encontramos cómo lograba el trabajo en equipo equiparar los desenlaces, es decir, pacientes que tanto por clasificación OMS modificada como por CARPREC 2 tenían un riesgo superior desde el punto de vista estadísticamente significativo, tenían desenlaces similares, es decir, definitivamente nuestro equipo cardioobstétrico mostró que ese trabajo en equipo lograba disminuir el riesgo en esas pacientes más complejas comparado con las menos complejas, como lo había mostrado también el CARPREG. Y es por eso que las últimas guías publicadas en agosto del año pasado, del 2025, nos vuelven a hacer énfasis de lo que las primeras guías hablaban del trabajo en equipo, pero mientras que en las guías del 2011 era un pequeño párrafo, las guías del 2018
era una sección pequeña, pero ya un poco más grande. Esta actualización 2025 de la Sociedad Europea de Cardiología nos hace un claro énfasis en la necesidad de trabajo en equipo. No hay ninguna duda que la valoración de estas pacientes es una valoración integral con la participación de diferentes especialidades donde el cardiólogo, el ginecobstetra y el anestesiólogo son el centro de esa atención, pero donde una serie de especialidades van a acompañar a este grupo dependiendo de cada una de las patologías de las pacientes, y ahí vamos a tener al electrofisiólogo, al cardiólogo intervencionista, al cirujano cardiovascular, a diferentes especialidades médicas que van a apoyar obviamente al equipo de neonatología, pero no podemos olvidar a todos estos otros equipos que le dan soporte a la atención integral del paciente, como son las enfermeras con entrenamiento en la valoración de estas pacientes, trabajo social, nutrición y todos aquellos grupos de profesionales que van a ayudar a mejorar los desenlaces de estas pacientes, solamente al embarazo. Y es aquí donde la cardiobstetricia realmente se ha abierto y ha demostrado cómo hace parte del ciclo vital de la mujer. La cardiobstetricia debe ir desde la valoración preconcepcional, y aquí una de las cosas fundamentales es que la valoración preconcepcional no es solamente la cita previa al embarazo. La valoración preconcepcional es entender que si yo como médico veo una mujer en edad reproductiva que tiene una patología cardíaca congénita o adquirida, o que tiene factores de riesgo cardiovascular, le debería brindar educación en los riesgos de una gestación, o debería identificarla y remitirla a grupos con experiencia para que le puedan hacer una valoración integral. Esto debe incluir la estratificación del riesgo, que será el core de nuestro próximo video, la identificación de los medicamentos que viene recibiendo y cuáles se deberán suspender y en qué momento, que de una vez les digo, hará parte de nuestro video final de esta trilogía, y todo esto a partir de un trabajo multidisciplinario idealmente, por lo que las pacientes con patología cardíaca o factores de riesgo cardiovascular importante no deberían tener esa valoración preconcepcional solamente con el ginecobstetra, sino que también deberían tenerla con el cardiólogo. Por otro lado, cuando ya la paciente está embarazada, sin lugar a dudas va a necesitar esa nueva valoración, identificar cuál es su estructura y función cardíaca, identificar cómo son sus síntomas, si estos empeoran durante la gestación o no, de acuerdo con la estratificación del riesgo por las escalas de la OMS o el CARPREC 2, identificar cuáles son los riesgos que va a tener esta paciente y hacer un seguimiento propio a esa estratificación de riesgo, para que finalmente se pueda hacer una planeación del parto que sea acorde con el riesgo definido en esa paciente y que disminuya así los desenlaces adversos maternos, fetales y también los desenlaces obstétricos. Para el momento del parto y el expulsivo, aquí sí que el equipo cardiobstétrico va a ser fundamental, porque este es el momento tal vez más peligroso dentro de la salud de la madre. La mayoría de las complicaciones se presentan justamente en el trabajo de parto o después en los primeros días del posparto. Y en patologías como la hipertensión pulmonar se puede extender incluso hasta 2 meses después del parto el riesgo aumentado de descompensación. Por tanto, el equipo cardiobstétrico íntegro debe hacer esa valoración multidisciplinaria, definir cuándo debe ser el momento del parto, es decir, si debe llegar a término, si por alguna razón se deberá considerar el parto antes del término, definir hasta qué semana máximo se debe llevar, y eso lo veremos también en nuestro tercer video de la trilogía, y adicionalmente establecer la vía del parto, que también vamos a ver más adelante cómo la vamos a escoger. El posparto, como les mencionaba, es fundamental porque existe un gran riesgo de descompensación en este momento. Por tanto, debemos tener un monitoreo estrecho de estas pacientes. Acorde con la estratificación del riesgo, vamos a definir si la vigilancia va a ser en sala general, en una unidad de cuidados especiales o incluso en una unidad de cuidados intensivos. Y es muy importante en el posparto, obviamente, hacer una educación a la madre para que pueda tener identificación de los signos de alarma y que pueda consultar de forma temprana ante la aparición de esto. Y aquí aparecen dos conceptos que en lo personal me parecen trascendentales y fascinantes, que es el concepto del cuarto trimestre y el largo plazo. Debemos entender que el embarazo normal tiene 3 trimestres, pero que realmente hemos aprendido
que hay un cuarto trimestre. ¿Por qué hablamos de un cuarto trimestre? Porque después del parto, entre 6 y 12 semanas, es decir, un trimestre adicional, es que se demora el corazón para hacer toda la reversión de los cambios fisiológicos que experimentó durante la gestación, y por ello se vuelve trascendental el seguimiento durante este periodo. Además, es donde debemos hacer los controles para aquellas pacientes que desarrollaron trastornos hipertensivos asociados a la gestación o diabetes gestacional, la confirmación de si estos trastornos se resolvieron o no después de la gestación, y va a ser también trascendental para el seguimiento de arritmias o patologías estructurales cardíacas que pudieron haber empeorado con el embarazo, para identificar si hubo mejoría o resolución de estas una vez se resuelven esos cambios fisiológicos del embarazo. Aquí debemos hacer un seguimiento idealmente temprano en las pacientes de mayor complejidad y un poco más espaciado en las pacientes de menor riesgo. Y finalmente, el más allá que hablábamos en la definición, pues el largo plazo, que es entender que muchas mujeres que tuvieron algún tipo de patología durante el embarazo van a tener un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular futura, como falla cardíaca, infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular y diferentes causas de muerte, tanto cardíaca como no cardíaca, por lo que la identificación de trastornos hipertensivos del embarazo, diabetes gestacional, bebés con bajo peso para la edad gestacional o parto prematuro, nos va a mostrar justamente las alteraciones posiblemente de la relación placenta con la madre y de cómo esto podría tener ciertos factores de riesgo metabólicos a futuro y que podrían llevar a la mayor incidencia de alteraciones cardiovasculares en estas mujeres. Pero aquí hay un dato muy importante. No podemos entender que el embarazo es un precipitante de la enfermedad cardiovascular. Lo que pasa es que el embarazo desenmascara los mecanismos que esa mujer tiene que la van a llevar a que a futuro posiblemente puede tener un riesgo superior de enfermedad cardiovascular. Y con esto llegamos al final de nuestro primer video de la trilogía sobre la cardiobstetricia, sobre qué es la cardiobstetricia y las claves que todo médico debería conocer. Y espero que les haya quedado muy ilustrado el porqué, la importancia de este tema, y que queden muy entusiasmados para que continuemos con el segundo y tercer video de esta serie. Si te gustó, recuerda por favor suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen la notificación de que se han lanzado nuestros nuevos videos, y de esa forma puedas conocer medicina basada en la evidencia y no en las tendencias. Y recuerda el lema de nuestro canal, que es entendiendo el corazón en todas las etapas de la vida.